De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1.921 casos tienen participación de las Fuerzas Armadas y 802 de la Policía Federal. En lo que se refiere a repercusiones extrajudiciales, en el mismo periodo se cometieron 70.000 asesinatos relacionados con el narcotráfico, y de estos solo el 1 o 2% llegan a tener una sentencia condenatoria de su culpa. Durante este periodo hay dos actividades que principalmente se volvieron peligrosas en este país: la defensa de derechos humanos, que costó la vida a 56 defensores y a los periodistas, 79, de los cuales 67 han sido ejecutados y 12 se encuentran desaparecidos. Una cosa que nos preocupa es que esta política no ha cambiado. En lo que llevamos del gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, se han documentado 4.200 aproximadamente desapariciones. Con este fin, y para documentar todas las violaciones que ha cometido el Estado mexicano, en octubre de 2011 se instauró en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, que uno de sus ejes es el que nos convoca el día de hoy, que se titula Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal internacional ético, no vinculante, y que viene a México a juzgar al Estado mexicano con base a los casos documentados de la sociedad civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y movimientos sociales. Como parte de las preparaciones para la audiencia final del mes de marzo del próximo año, el eje de Guerra Sucia ha organizado la prevención de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México, una política permanente de Estado, la cual se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo, de 9 a 3 de la tarde en el auditorio de la UACM, en el plantel de Valle, que contará con la participación y la presencia del doctor Enrique Dulce, rector de esta universidad. Durante los 2 días que abarcará esta actividad, se presentarán testimonios de personas, familiares y organizaciones populares y o de derechos humanos que son o representan a las víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Para ello, para dictar sentencias, se cuentan con los jueces que a continuación enlistaré: Santiago Corcuera, que ha sido presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU; Pilar Calveiro, doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora de la Universidad de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como sobrevivientes de ESMA en Argentina; Clemencia Correa, profesora del Programa de Derechos Humanos y que ha sido perito en la Corte Interamericana; Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria; Beatriz Torres, responsable general y fundadora del Centro Académico de Memoria de Nuestra América Camena; José Rosario Marroquí, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Carlos Facio, periodista; David Bermúdez, director de Servicios y Asesorías por la Paz y la Paz; y Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México. De igual manera, para dar fidelidad e legitimidad a la sentencia que dictan estos jueces después de los 2 días de trabajo, tendremos la presencia de testigos de honor como José Fernández Sousa, que es garante del Tribunal Permanente Capítulo México; Gilberto López y Rivas, igual garante; Onofre Castillo Sobre, de Just Associate; Blanche Petrich, periodista; Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México; Héctor Pakistan, hijo del preso político Alberto Pastistán; y Alejandro Cerezo, como coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos. A la convocatoria de esta audiencia se han unido 40 organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos. De igual manera, contamos con el respaldo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, que está integrada por 73 grupos de 21 estados. La Red de Medios Comunitarios, AMAR, que agrupa 35 proyectos, y la Campaña Nacional de Desapariciones Forzadas, que actualmente está conformada por 42 organizaciones. La audiencia está en el marco de la Semana Internacional por la Desaparición Forzada, que tendrá más actividades que ahorita nos comentarán. Voy a dar la palabra a Erendira Sandoval, como representante del Tribunal Permanente de los Pueblos de Guerra. Sí, buenos días, muchas gracias por asistir. Nosotros somos individuos, colectivos y organizaciones que formamos parte del eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Las temáticas que ve nuestro eje son desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, agresiones a
Defensor de Derechos Humanos, prisión por motivos políticos, desplazamiento forzado, masacres y represión política en general. En esta ocasión, en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido, las actividades que formamos parte del Eje de Guerra Sucia y la campaña contra la desaparición forzada arrancamos con esta conferencia de prensa. Mañana en la ciudad de Oaxaca, Nadine Reyes Maldonado, integrante del Eje y del Comité de Detenidos de Desaparición Forzada hasta encontrarlos, va a dar una conferencia de prensa mañana en el aniversario de 7 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El lunes también se va a dar una conferencia de prensa en la Casa de la Solidaridad a las 10 de la mañana en Patricio Sáenz 442. Ahí vamos a estar varias personas del Eje también. El martes arranca la preaudiencia en materia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Como ya lo comentaba mi compañera Meyatsi, tenemos la presencia de varias personalidades que le están dando validez y garantía a este proceso. Y entre los casos que podemos adelantar que han ido llegando y se van a presentar es el caso de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Va a estar los casos de el caso de la masacre de Arteal, va a estar la desaparición forzada de Minerva, que es una chica de zona norte que fue desaparecida en el 96 en el marco del plan Chiapas 94. También van a estar compañeras de Fundem presentando varios casos de desaparición forzada del norte, de Coahuila. También va a estar varios casos de personas desaparecidas de Guerrero. Y bueno, entre otros casos más. Ya los invitamos a que nos acompañen. La preaudiencia inicia a las 10 de la mañana, el registro a las 9 de la mañana. De 10 a 3 de la tarde vamos a estar en el auditorio del Plantón del Valle, en la calle San Lorenzo 290, Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Nosotros como Eje de Guerra Sucia consideramos que todas las agresiones que estamos trabajando en el Eje son bastante duras, pero particularmente la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial consideramos que son las violaciones más graves a derechos humanos y que también caracterizan esta política terrorista del Estado. Estamos trabajando durante el año, se van a realizar varias preaudiencias temáticas o regionales. La próxima que podemos adelantar está confirmada ya el 28 y 29 de agosto del 2013 en la ciudad de Puebla. Y la temática en general va a ser represión política. También están programadas otras preaudiencias en el estado de Chiapas, por el plan Chiapas 94. Vamos a hacer también una preaudiencia sobre movimientos estudiantiles o represión estudiantil. También las compañeras del norte del país, en Coahuila, quieren hacer una preaudiencia regional que incluiría tal vez varios ejes temáticos del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y en general, todavía estamos trabajando, este proceso se está construyendo. Invitamos a todas las organizaciones, individuos, personas que se sienten indignadas por la situación del país, que se acerquen con nosotros a colaborar. Hay muchas formas de colaborar, desde estar acompañando procesos de víctimas, estar documentando, impartiendo talleres. Y deseamos estamos seguros, contamos con que la preaudiencia va a ser exitosa. Y pues por mi parte creo que sería todo. Gracias. A continuación voy a pasar la palabra a Alfredo Puente, que es representante del Frente Popular Francisco Villa, independiente. Buenos días. Nosotros como Frente Popular Francisco Villa, independiente, también estamos muy interesados en este proceso de la guerra sucia, ya que para nosotros como organización hemos tenido en los más de 25 años de lucha social
momentos de represión. De hecho, la organización, cuando nace de un desalojo de Lomas de Seminario. En ese proceso, esta guerra sucia que se ha venido implantando por los gobiernos fascistas, hasta la fecha, también estamos ahorita luchando por el desalojo, la reubicación y el pago de daños que hicieron en el predio de la Montada. Ese desalojo fue hecho por Horacio Martínez, delegado de Iztapalapa, junto al arribo de Marcelo Ebrard, desalojando a más de 700 familias, sin importar a dónde iban a vivir, llegando a las 7 de la mañana y desalojando a todo el mundo. Para nosotros, el venir vinculándonos con las organizaciones sociales y los derechos humanos es algo muy importante, porque nosotros tampoco estamos exentos de toda esta guerra que está implementando el propio gobierno, y más se ha venido intensificando al arribo de Peña Nieto. Por eso nosotros decimos que la cuestión de los paramilitares, tanto a lo largo y ancho del país como en el Distrito Federal, es venir desmembrando a las organizaciones que no compartimos su modo de aplicar la política, esa política neoliberal que nos ha venido gestando un gran descontento a toda la clase desposeída y que nada más están dando las concesiones o vendiendo la tierra, y a nosotros como organizaciones que luchamos por la vivienda cada día nos van aislando. Para nosotros el venir acompañando este proceso es no nada más de ahorita, ya tenemos una coordinación de varios años en donde el 30 de mayo salimos a manifestarnos y acompañar a todas las organizaciones y compañeros que hasta esta fecha pedimos que si vivos se los llevaron, vivos los queremos, y por esa razón estamos aquí. Gracias. Ahora a Carmen Hernández del PNL. Muy buenos días, compañeros. Nada más nosotros somos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Nosotros ya tiene una larga historia de nuestra lucha, pero sí, también hemos sido reprimidos por parte de los gobiernos salientes, y hasta la vez ahorita tenemos un gobierno que no quiere resolver nuestro problema a nivel como Frente Nacional, porque en nuestro estado de Chiapas se está sufriendo o se está viviendo una gran represión en contra de los militantes del Frente Nacional. Por eso es que nosotros venimos aquí a publicar a todos los compañeros de diferentes organizaciones, y lo que queremos nosotros más que nada es de estar unidos todos, siempre como gente trabajadora, porque nosotros de lo contrario, si estamos aislados, nunca lograremos sacar adelante los problemas a nivel nacional. Principalmente los gobiernos entrantes han sacado una gran represión a lo largo y ancho del país, que a nosotros sí nos preocupa, porque la verdad nos está dejando en la miseria. Siempre todos los recursos naturales del país lo están llevando los extranjeros, y como mexicanos estamos quedando en la ruina, en la miseria, y es de lo que nosotros también ya tiene mucho tiempo que nosotros hemos venido organizando con diferentes organizaciones para tener una misma idea, para así sacar adelante la lucha de todos los trabajadores a nivel del país. Ahorita en nuestro estado de Chiapas estamos viviendo una gran represión, que todavía cosa de antier instalamos un plantón en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero las autoridades no querían dar que se instalara el plantón, pero
sí, por lucha de los compañeros sí se instaló, pero en la madrugada de ayer, como a las 4 de la mañana, fueron atacados los compañeros del plantón y fueron detenidos 11 compañeros del estado de Chiapas. Ahorita no sabemos su paradero de ellos. Entonces es lo que nosotros estamos viendo ahorita, la posibilidad de que por los medios también nos echen la mano para encontrar esos 11 compañeros que están ahorita, que no sabemos sus paraderos. Ayer sí estaban en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, allí donde están las actividades, pero a partir del día o toda la noche también ya no sabemos el paradero. Ahorita estamos investigando sus paraderos, los 11 compañeros, para que así estemos tranquilos, porque la verdad nos sentimos preocupados porque no vaya a ser que sean desaparecidos los 11 compañeros. Ese es como un poco de que nosotros como Frente Nacional también estamos sufriendo la represión ahorita. La banda paramilitar que está ubicada en la ciudad de Carranza, estamos siendo manipulados por esas bandas paramilitares. Ahorita estamos acusados como Frente Nacional de lucha por el socialismo. Nos están señalando muchos compañeros que nosotros somos los culpables, pero en realidad los culpables son la banda paramilitar, cómplices con el gobierno del estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, y también en parte de eso tiene también su conocimiento el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que sí, por ellos están financiadas las bandas paramilitares para que nosotros seamos masacrados en nuestras propias comunidades, tanto Carranza como Carrizal y otros lugares que son los compañeros que están detenidos aquí, Las Conchitas, y no recuerdo la otra comunidad que estamos reprimidos. Tenemos varios presos de distintos lugares de nuestro estado de Chiapas. Ese es como una parte de que nosotros, porque nosotros siempre hemos venido apoyando aquí, estamos viendo también por los compañeros desaparecidos, y ese es nuestro trabajo que hemos tenido como Frente Nacional. Estamos también en contra de los compañeros que han sido desaparecidos, que tenemos el conocimiento que hay más de 60,000 compañeros desaparecidos, y eso es lo que también nosotros apoyamos a todas las luchas de diferentes niveles de los compañeros de aquí de nuestro estado de México. Ese es, compañeros. A continuación, Gabriela Hernández, del Comité Monseñor Romero, y como integrante de la campaña nacional contra la desaparición forzada, que tiene trabajos en México desde hace 3 años y es parte de los organizadores de la Semana Internacional contra la Desaparición. Buenos días, gracias por su presencia. Para la campaña contra la desaparición forzada es estratégico hoy formar parte de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos. El visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada como violencia política por parte del Estado mexicano, como estrategia de control y su responsabilidad ante este grave delito. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y contando con un gran sinnúmero de desapariciones documentadas, la campaña contra la desaparición forzada manifiesta que la campaña contra la desaparición forzada se aplica en todo el territorio mexicano y sobre todo a partir del 2006. No solo se comete en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas o contra miembros de grupos insurgentes, sino que en el contexto de la política de seguridad del gobierno federal es una práctica que se ha extendido en amplios sectores de la población. De acuerdo a testimonios de familiares y análisis de las organizaciones, los motivos de las desapariciones forzadas son variados, desde las que se realizan por fines políticos contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como las de familiares que buscan a sus familias y exigen justicia. También así las desapariciones de jóvenes varones que se tiene como hipótesis el reclutamiento forzado y la limpieza social, la esclavitud y el trabajo forzado, con migrantes que transitan por México, las mujeres jóvenes
que se asocian a trata de personas, entre otras, y entre otros casos, la desaparición asociada a estrategias de temor hacia la población para forzar el desplazamiento, como mecanismo de control social y territorial, para destruir o desarticular a organizaciones sociales y comunidades, y también en contra de personas que son esquematizadas como miembros de la delincuencia organizada. De víctimas de desaparición forzada encontramos que, en su mayoría, son jóvenes, mujeres migrantes o hombres y defensores de derechos humanos o periodistas. En el contexto actual, en el Estado de México, continúa realizándose esta práctica como medida de control no solo de los disidentes, sino de la población en general, y ante la reciente desaparición y acción urgente emitida por organizaciones de derechos humanos de la probable desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, el tío, y el incremento alarmante de casos de desapariciones forzadas en todo el país, es necesario abrir un espacio de análisis y discusión para tratar este tema tan importante, visibilizar cuál es la situación actual de las desapariciones forzadas en México y la responsabilidad evidente del Estado mexicano. En la búsqueda de su erradicación y probable prevención, como campaña, tenemos documentados 57 casos de defensores de derechos humanos que desde el 2006 a la fecha han sido víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, los que pertenecen en absoluta impunidad. Si del 2005 al 2010 se tienen documentados 27 casos de desaparición forzada por motivos políticos o en contra de defensores de derechos humanos o luchadores sociales, en 13 meses del 2011 a febrero del 2012 se tienen documentados 30 casos, lo cual indica que prácticamente en solo un año la desaparición de defensores de derechos humanos se ha incrementado en relación a los 5 años anteriores. Han transcurrido ya 2 años y 10 meses desde que diversas organizaciones nos planteamos la necesidad de conjuntar esfuerzos para sensibilizar y concientizar a la población y a exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país. Así, el 30 de agosto del 2010, en la Ciudad de México, nació la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, como un esfuerzo de coordinación entre organizaciones, familiares de víctimas de desaparición forzada y personas solidarias. La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada está conformada por 63 organizaciones nacionales y 13 organizaciones internacionales. Entre las actividades que hemos realizado está la elaboración del manual ¿Qué hacer en caso de la desaparición forzada? Y el informe sobre la desaparición forzada en México del 2011, el informe sobre la desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012. También está el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013. 5 encuentros nacionales de familiares y organizaciones víctimas de desaparición forzada en el año 2010, 2011 y 2013. 2 talleres sobre qué hacer en caso de desaparición forzada en el 2012. 8 foros sobre la temática de la desaparición forzada. 4 eventos político-culturales y 3 movilizaciones simultáneas en 11 estados de la República Mexicana. Además, se ha sumado recientemente a los trabajos del eje de la guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, vemos con preocupación que nuestra lucha no ha sido suficiente para frenar las desapariciones forzadas por política del Estado mexicano, pues en los últimos meses vemos cómo los casos de personas que han sido detenidas desaparecidos van en aumento, hecho que demuestra que el Estado de México, lejos de combatir y erradicar esta práctica, como se jacta en decirlo el gobernador,
se siguen cometiendo en total impunidad estos crímenes, utilizando cada vez más a grupos paramilitares para hacer esta labor y de esta manera deslindarse de su responsabilidad en los hechos. Pero al contrario, y lejos de combatir con su obligación desde nuestro punto de vista, con la aprobación y posterior publicación de la Ley General de Víctimas, él mismo pretende, y esto ya es el gobierno federal, pretende evadir su responsabilidad, ya que es una herramienta muy peligrosa que intenta borrar el dolor y la memoria histórica de los familiares, amigos y víctimas de esta práctica. En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, de lucha en la que recordamos y dignificamos a nuestros desaparecidos, reafirmamos nuestro compromiso para continuar en la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país y el juicio y castigo a los responsables. Los tiempos que se avecinan serán de mayor represión y ello exige de todo el pueblo un mayor esfuerzo para lograr que en México sean respetados todos y cada uno de nuestros derechos. Sigamos construyendo redobladamente la lucha en contra de la desaparición forzada y avanzaremos en la coordinación de los diferentes esfuerzos organizativos para lograr un México en donde se respete el derecho humano a no ser detenido o desaparecido. Por la presentación con vida de todos los desaparecidos en México, juicio y castigo a los responsables. Campaña nacional contra la desaparición forzada en México. Muchas gracias. Como recordaremos, el gobierno federal reconoció que existían 27,000 muertos y desaparecidos en nuestro país, después de que en el año pasado se filtrara en medios estadounidenses, en el Washington Post para ser más específicos, una lista de desaparecidos. Hasta febrero de este año, Díaz Limón reconoció que era verdad, ¿no? Que la tenían. Con esto, supuestamente, se va a construir una base de desaparecidos, es lo que estamos esperando. También, el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christoph Heinz, en su última visita después de 14 años de estar ausente en nuestro país, emitió 31 recomendaciones, entre las que se encontraban el específico del respeto a la vida y a la presentación en vida de los desaparecidos. Entre las recomendaciones que hizo el relator a principios de este mes, cuando concluyó su visita, fue que en México se necesitaba una mayor articulación de las organizaciones y que existiera un tribunal ético y ciudadano en el cual se pudieran juzgar todos estos crímenes. Como parte de esos ejercicios de la misma ciudadanía, a pesar de que, como al principio comentaba, que ya hay más de 40 organizaciones que se sumaron a esta audiencia, invitamos a más organizaciones a que se sumen a los trabajos y a esta convocatoria, tanto de la campaña nacional, así como del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Quieres empezar? Sobre las campañas. Está muy claro el fenómeno de la desaparición forzada en México, que no hay mayor duda de que es un delito que debemos de combatir, que hay mucha impunidad. ¿Podría ver el micrófono, por favor? Que hay mucha impunidad y que en cuanto la impunidad siga en este país, las desapariciones forzadas va a ser como un camino largo para poderlas erradicar, y que lesiona a muchas familias y que trae mucho dolor. Por eso es que no tienes. Soy científico en la UNAM y no entiendo bien por qué estamos tan tranquilos en nuestro mundo cuando suceden esas cosas. Deberíamos estar en la calle. Me gustaría que elaborara un poco en qué
Bueno, desaparición forzada es un término algo abstracto. Concretamente, ¿en qué categorías, pues, en qué proporción, por ejemplo, desaparecidos por cuestiones de no permitir que la verdad salga, o para reclutar jóvenes para el narco, o desapariciones de activistas porque se oponen a intereses económicos? Han hecho digamos, un estudio de, pues, cómo se divide esos grupos concretamente en esas categorías, o otras que no conocemos o no están familiarizados a esa temática. Gracias. Sí, la desaparición forzada de personas se logró tipificar ese delito a partir de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Es de todo sabido que en los 70 hubieron dictaduras militares en el Cono Sur, o bueno, no es de todos sabidos, pero eso pasó en varios países, en Chile, Argentina, Uruguay, y ahí fue donde se empezó a dar este fenómeno con más magnitud sobre la desaparición forzada. O sea, personas que eran incómodas al gobierno que estaba en ese momento, el Estado mismo vía sus ejército, policía, o bien por aquiescencia, es decir, por grupos civiles pagados por el mismo Estado para limpiar su responsabilidad, desaparecieron muchas personas. Aquí en México, a partir del sexenio de Calderón, se han dado varios tipos de desaparición forzada. La ONU le dice también, bueno, la relatoría de la ONU le dice desaparición forzada o involuntaria, ¿no? La desaparición forzada sí tiene un tono político. Son personas que por su actividad las detienen, y las características que tiene es que el Estado niega que ellos se los llevaron. O sea, eso es algo que se cumple generalmente en estos casos. Y también se dio el fenómeno, no lo podemos minimizar, que a partir de estos grupos delincuenciales sí han desaparecido jóvenes o migrantes en tránsito en el paso por el país, para reclutarlos para hacer trabajos forzados, pero aún así el Estado también es responsable por omisión, porque el Estado tiene el deber, tiene la obligación de investigar qué es lo que pasa en este país, ¿no? Sí, de carta política. Se comentaban en las intervenciones que es importante o es necesario visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada, y comentaba el señor Carmen Hernández en algún momento que en su comunidad existen muchos actos de represión por parte de grupos paramilitares. A veces es información que aquí en las ciudades no las tenemos, y en el marco de esta Semana Internacional, creo que no sé si es correcto el nombre, Semana Internacional del Desaparecido, Detenido desaparecido, y el esfuerzo que están haciendo organizaciones civiles para hacer juntos esta actividad. ¿Qué están pensando hacer en esta semana? No sé si tengan alguna actividad para que tanto la sociedad como las autoridades sepan de este fenómeno, porque a veces ni la sociedad ni las autoridades saben. Sí. Bueno, parte de las actividades justamente para dar a conocer los casos y la situación que se está viendo hoy es esta conferencia de prensa, así como las de la próxima semana, que es la preaudiencia, la conferencia de prensa del lunes, que va a abordar específicamente un caso de 2 desaparecidos en Oaxaca. Y el miércoles va a haber una marcha. El día jueves 30 va a haber una marcha de la Secretaría de Gobernación al Zócalo. Va a concluir con un evento en el Zócalo. Parte de las actividades de la provincia es presentar casos documentados. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en específico el Eje de Guerra Sucia, ha estado acompañando a varios casos, a varias víctimas, en las que se les apoya con talleres para la documentación, que son presentados la próxima semana o en algunas de las otras preaudiencias que va a haber a lo largo del año, para que a partir de eso se pueda justamente hacer públicos
de manera sistemática y que la gente pueda conocer mejor lo que está pasando, ¿no? Muchas veces efectivamente lo que pasa es que son zonas muy distantes, pero el ejercicio de aproximarlos al centro es para visibilizar, para que justamente medios como ustedes que han asistido a este día puedan en sus espacios puedan compartirlo, ¿no? Que la gente esté enterada. Muchas gracias. Como campaña no solo estamos trabajando en esta Semana Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido. Nosotros regularmente, por lo menos 3 veces al año, hemos estado haciendo esfuerzos por poner una mesa informativa a la salida de Relaciones Exteriores. Ahí nos hemos estado dando cita. El año pasado fue más frecuente estas visitas, haciendo público y tratando de buscar esa sensibilidad. Sabemos que el fenómeno de la desaparición de repente no toda la población lo maneja, ¿no? Y eso es como lo importante, y eso es lo que queremos hacer dentro de la semana. La campaña ha tratado de estar haciendo ese esfuerzo pues poco a poquito, ¿no? Y ahí sí es como una solicitud a los medios de comunicación para que estén al pendiente de esos esfuerzos que a lo mejor resultan muy pequeños porque no son las grandes multitudes, pero que es llevar la voz y a lo mejor llevar la voz de la experiencia muy dolorosa de cuando hay una desaparición en la casa y no sabemos qué hacer, ¿no? Gracias. En el boletín que les hemos proporcionado viene el programa completo de actividades con las participaciones de horarios. También en la preaudiencia de la próxima semana va a haber una mesa informativa de tanto del tribunal como de otras organizaciones que podrán proporcionar, se les va a proporcionar un formato para que puedan poner sus casos y después se les va a poder ver la posibilidad de articular en sus estados y en gente de otros estados. ¿No? Va a haber una mesa informativa con toda la información. También en el nuevo boletín viene el blog en donde está la información del tribunal. Hay otra página del tribunal permanente en su dirección general y tenemos un correo electrónico que todas las personas que nos quieran escribir con gusto se les atiende. Muchas gracias. Sí, yo quiero agregar que el delito de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Es decir, que no solo afecta ni a la persona que se fue, a sus familiares o a su colectivo, sino a toda la humanidad. Los desaparecidos nos hacen falta a todos. Y si bien es cierto que la población no está tan sensible o desconoce por muchas causas que esto está ocurriendo, es igual de doloroso, ¿no? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece y tiene la definición como crimen de lesa humanidad el delito de desaparición forzada. Aquí también debemos de dejar claro que la situación de los desaparecidos, la información, como usted comenta, no llega aquí al Distrito Federal, pero sí está denunciado constantemente este tipo de prácticas. Pero vemos cómo las propias autoridades a ciertos medios de comunicación les tiran línea para no sacar este tipo de información. ¿Por qué razón? Porque no le conviene el que los luchadores sociales, por luchar por una demanda justa, el gobierno los tacha como criminales, porque no tenemos la misma forma de pensar y queremos que este México sea de otro tipo de forma de hábitat, no en la barbarie que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en Chiapas, como lo comentaba el compañero del PNLS, allá como que hay una consigna de los propios gobernadores en que hacen sus bandas paramilitares y quieren hacer desplazamientos de varias comunidades, y son gente que son pagadas por el propio gobierno, que se prestan hasta matar a sus propios compañeros, y que esto en diferentes formas lo hemos venido denunciando. Por eso es la semana del detenido desaparecido, que arranca con una campaña de la
rueda de prensa, posteriormente otras ruedas de prensa en otros estados, y que culmina con esta marcha del día 30, donde le pedimos a la Secretaría de la SEGO que intervenga en los lugares que están alejados del Distrito Federal directamente. Pero esto no les interesa más que si fuera Martí y otros personajes que lo sacan en los medios de comunicación y hasta hacen esfuerzos sobrehumanos para poder castigar a los culpables. En este caso, a los luchadores sociales no es la situación así, sino que a ellos, a los compañeros que han sido desaparecidos, que han sido detenidos o han sido levantados, los dejan ahí en el olvido, y los familiares, los compañeros y las organizaciones que acompañamos somos los que estamos dando todo este tipo de información, tanto en las propias comunidades como en nuestros propios centros de trabajo, que así es como lo practicamos. Por eso en muchas ocasiones la prensa escrita o la prensa de la televisión tampoco da esta información, porque hay una línea de propio gobierno. La compañera, después. Quisiera hacer un agregado. No es una pregunta, soy alumna de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mencionaba el señor Puente que los levantados, yo quisiera pedirles a ustedes que defienden los derechos humanos y en particular de los desaparecidos, no se presten al juego de usar ese término de levantados, porque levantado no es un término no es un delito tipificado por ningún código penal de este planeta. Es decir, cuando dice la prensa, fueron levantados, ¿qué es eso? Levantados no existe como delito penal. Entonces, por favor, que de manera apropiada utilicen el término de desaparición forzada. Otro detalle, si me permiten ustedes, cuando se caracterizó, cuando se dijo desaparición forzada es un delito que está tipificado por la ley internacional y nacional. Otra de las características que considero que es muy importante es que es un delito continuado. No importa que haya sucedido en los 70, en los 60, en los 40, mientras esa persona desaparecida forzada no aparezca, el delito es continuado. Esto tiene una repercusión muy importante, que el delito no prescribe. Si alguien cometió ese delito hace 20 años, merece el castigo aún en este momento. Muchas gracias. Sí, la pregunta es a Gabriela Hernández. Hasta ahora, con las actividades diversas que mencionaste de la campaña contra la desaparición forzada, ¿ha servido de algún modo para presionar a las autoridades a dar respuesta o seguimiento a los casos? A nosotros como campaña sentimos cierto orgullo de que el informe que realizamos el año pasado haya servido de apoyo al que conformó se me olvidó el término, el relator, el encargado de trabajar la desaparición forzada. Esto es yo creo que este es el granito de arena que la campaña ha podido impulsar para que se visibilice la desaparición forzada en nuestro país. El que el relator de derechos humanos encargado del trabajo de la desaparición forzada haya retomado parte de nuestro informe quiere decir pues el trabajo que se ha hecho paso a paso, muy lento, pero con bases, ¿no? Creemos que ese es el aporte, pues, el que esté en medios internacionales que en México existe la desaparición forzada. Hoy sabemos, por desgracia, tenemos a un gran represor como presidente de la República, culpable de todo lo que pasó en Atenco, el 1 de diciembre, ¿no? Yo creo que difícilmente va a haber mucha presión, pero pocos oídos, ¿no? Sí. Precisamente porque quienes están
en el poder, pues son los que realizaron los crímenes de lesa humanidad. Gracias. Para finalizar, Bueno, sí, efectivamente es un delito continuado y también ya es tortura para los familiares y los amigos y colectivos de aquella persona que se desapareció. Así está también tipificado. Nosotros les agradecemos mucho su presencia, esperamos encontrarnos en las actividades a las que los estamos invitando, sobre todo los invitamos a que nos acompañen en la preaudiencia. Esto es un momento histórico, estamos construyendo, abonando a la memoria, a la verdad, a la justicia y seguimos exigiendo las garantías de no repetición a estos actos tan desdenables, ¿no?, a la humanidad. Bueno, nada, que no se nos olvide que llevamos 4.000 que el gobierno no quiere reconocer, ¿no?, en 4 meses. Entonces, nosotros Centrón dijo que no, que es una mala cuenta. Entonces, hay que estar al pendiente de estas actividades para poder seguir documentando. Muchas gracias por asistir. Nos esperamos en las actividades del Tribunal Permanente de los Pobres y de Guerra Sucia. Gracias. Sí, ¿cómo está? Texto. Bueno, Por tanto, me comentaba es que le comentaba que me había llegado algunos correos en que había dicho es que todos sabíamos que iba a ser Zoom, que nunca fue en contacto. Pero me decía Adrián que nosotros tenemos una investigación más metodológica. Pues ahorita vamos todavía poco a poco, ¿no? Eso me lo dijo aquí. A principios de mes, ya tengo en el Zócalo. Me dice, pues más adelante pues tiene más elementos y vas a tener algo más preciso. pero bueno, sí presumimos que es una desaparición dadas las condiciones, dadas. Sí, porque a mí también lo que se me hizo raro es que pues, estaban como testificando en contra del sistema, ¿no? Por lo de Cuy. Sí. Como dijiste hace rato, es que cuando es alguien, digo, duele cuando nosotros damos cuánto tiempo tenemos con esto. Pero cuando lo ves tan de cerca que dices, yo acabo de ver ese. Yo tenía como 2 semanas de ver con Luis apenas, ¿no? Pero lo sientes más cercano, ¿no? O sea, lo vi con Nadine en su momento, pero lo vi más político, evidentemente por quién era, compañero, ¿no? Pero del tío dijo, pero aquí en el distrito, ¿no? ¿Cómo estás? Anda con playerita y todo. Siempre la han tenido, ¿verdad? Ayer ya los realicé también con sus cosas. ¿De qué no somos? Está dura la